Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de escuela dominical. Y vamos a considerar la palabra de Dios allá en Lucas 10 del 17 al 20. Vamos a ver un hermoso tema que yo le he puesto por nombre: el poder de Dios en acción. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 17 al 20, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo oía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria al Señor. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, de escuela dominical, te pedimos de tu bendición. Señor, te pido, Padre celestial, que en este momento tú vengas a mi vida. Yo me quito, Padre celestial, de este lugar, y que sea tu Espíritu Santo, Señor y Dios mío, ministrando tu palabra, Señor y Dios Santo. Cada día, Padre celestial y Dios nuestro, reconozco mi pequeñez y mi dependencia delante de ti. Reconozco que sin ti yo no soy nada ni nadie, Señor. Pero es tu palabra, Señor y Dios mío, trabajando eficazmente. Cuando tú vienes y tú tomas el lugar, Señor, tu Espíritu Santo se mueve con todo poder y autoridad, Señor, sobre tu pueblo. Señor y Dios mío, yo no soy nada ni nadie. Úsame, Padre celestial, que tu Espíritu Santo sea que hable a tu iglesia. Gloria a Dios. Pues paz de Cristo a todos, hermanos, iglesia de Casa del Rey, y hermanos que nos escuchan. Quiero comenzar hablando acerca de este pasaje de la palabra de Dios ahí en Lucas 10, 17 al 20. Vamos a continuar con los temas que venimos exponiendo. La vez anterior pusimos el gozo de ser discípulo enviado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora el poder de Dios en acción. En este pasaje no se precisa el tiempo, pero aparentemente estos envíos, tanto el primero como el segundo, fueron relativamente cortos. Regresaron los 70 y Lucas precisa que con gozo ellos regresaban. Vemos en la palabra de Dios que lo que más maravillaba a los 70 que habían salido es la manera en que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesucristo. Vemos nosotros que ahí es donde ellos se sentían maravillados. Nosotros vemos en la palabra de Dios en Lucas 9:1 que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y vemos también en Lucas 10:1 que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a los otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Nosotros hemos explicado que los 70 que salieron, todos el Señor les había dado autoridad, el Señor les había ayudado, ya les había puesto, les había dicho cómo debían de ir en cada hogar, había girado instrucciones y bueno, les dio autoridad. Vemos en 9:1 que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Por eso es que nos damos cuenta que cuando ellos regresaron, ellos decían, maravillados, que los demonios se les habían sujetado en el nombre de Jesucristo. Hay un claro contraste con la actitud de los 9 discípulos que no pudieron echar el demonio de aquel niño o aquel joven que nos menciona la palabra de Dios allá en Lucas 9:40.
Dice la palabra de Dios, y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Para que nosotros podamos entender un poquito más este contexto de la palabra de Dios, vamos a buscarlo para que podamos nosotros darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas, en el capítulo 9, en el verso, vamos a ver desde el verso 38, para que podamos entender bien el pasaje que acabamos de leer de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios allá en el verso 38, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y viene el versículo que yo les leí, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Vemos en este pasaje de la palabra de Dios que esta persona le reclama, tus discípulos no pudieron hacerlo. También la palabra de Dios nos menciona que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, esto no saldrá sino con ayuno y oración. Muchas veces nosotros necesitamos tener ayuno y oración para estar siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo, pero además de esto, que seamos respaldados por nuestro Señor Jesucristo. Créame que yo a veces lo he comentado y no es que yo lo comente porque quiera decirles a ustedes que hay personas que hacen malas cosas, sino que yo quiero comentarles a manera de testimonio para que no caigamos en este error. En una ocasión unos jóvenes jugando la cuija son endemoniados y los papás de estos jóvenes pues llaman a algunos ministros o a algún ministro y él va, pero antes de ir no se pone en oración, no se prepara y va, y lógico llega y en ese momento también es endemoniado. Es muy importante que nosotros estemos en ayuno y en oración, porque habrá cosas que a veces tengamos que vivir y salen de repente, de verdad, hermano. Le vuelvo a decir, yo de manera de testimonio le comento a usted esto porque me tocó vivirlo, y la verdad es que si no hubiera estado el Espíritu Santo conmigo, con mi esposa, la verdad es que no sabría qué hubiese pasado. Pero en una ocasión unas personas adultas nos pidieron que orásemos por su hijo. Nos dijeron, hermano, no sea malo, ore usted por mi muchachito, es que se pone rebelde y en ocasiones nos quiere golpear. Bueno, vamos a orar por su muchachito, pero cuando llegamos era un señor ya de 38, 40 años, no sé bien su edad, pero lo que nos dejó helado es que en el momento que él abrió la puerta de su casa y me ve, entonces me dice, yo a ti te conozco y sé a qué has venido. Amado hermano, en ese momento
de verdad que yo sí sentí algo que de repente recorrió mi cuerpo como estremeciéndome. Pero a su vez, yo dije en el nombre del Señor Jesucristo y le pregunto, ¿y cuál es tu nombre? Y entonces me dice Legión, y amado hermano, empieza el muchacho a convulsionarse y yo le digo a mi esposa, tienes que clamar y estar clamando al Señor y pidiendo que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Y empezamos, hermano, a orar, y por la gracia de Dios y porque el Señor así lo quiso, ese joven fue liberado. Amado hermano, pero si el Espíritu Santo no hubiese estado con nosotros, hubiésemos terminado mal. De verdad que es muy importante que nosotros busquemos cada día de la dirección del Señor Jesucristo, y que cada día el Señor Jesucristo esté con nosotros y su Espíritu Santo vaya con nosotros. Como decía Moisés, yo no iré si tú no vas conmigo. Nosotros cada día debemos de tomarnos de la mano y cada día buscar de Dios y estar más cerca de Él, para que podamos nosotros a su vez salir victoriosos. Luego que el Señor con igual gozo se refiere a que veía a Satanás caer del cielo, nosotros lo vemos ahí en Lucas 10:18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús veía esas victorias como la derrota de Satanás. En contexto de estos versículos, yo quiero que nosotros veamos lo que nos dice Juan 12, del 31 al 32, Isaías 4 al 11, Génesis 3:15 y Romanos 16:20. La palabra de Dios dice allá en Juan 12, 31 y 32, dice así la palabra de Dios. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Y también dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Aquí la palabra de Dios nos está hablando precisamente de lo que el Señor Jesucristo dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera, se refiere a Satanás, será echado fuera. Pero dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Habla de su resurrección. Y si nosotros vemos allá en el libro de Isaías 14, 4 al 11, dice la palabra de Dios, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, refiriéndose al rey de Babilonia, dice, y dirás, ¿cómo paró el opresor y cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Pero también se refiere a cómo que será quebrantado Satanás. Dice, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad, toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, y todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Se refiere a la derrota de Satanás. Pero aún con todo esto, amado hermano, que el Señor Jesucristo habla
de que Satanás será derrotado, nosotros debemos siempre estar en ayuno y en oración. Debemos siempre de buscar de la dirección de Dios. Leíamos la vez anterior, en la predicación anterior, yo les decía, en el versículo 2 del capítulo 10, rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y yo les decía, a veces nosotros tenemos que estar orando, pero no solamente porque nazcan obreros, sino que nazcan obreros que realmente tengan ese llamado para servir al Señor, para que de esta manera puedan combatir también a Satanás. Porque al salir a predicar, al hablar del reino de Dios que se ha acercado, Satanás no va a quedar contento y él a su vez va a venir contra nosotros y va a tratar de derribarnos y va a buscar ponernos tentación en medio de todo esto y va a buscar destruirnos, porque él sabe que estamos en contra de su reino. Por eso es muy importante, amado hermano, que nosotros consideremos esto. Nosotros debemos cada día considerar que debemos de rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, pero a su vez debemos ayunar y orar, para que cada obrero que se ha levantado, también él sea fortalecido. No sea nada más enviado obreros por enviarse y que posteriormente caigan y el Evangelio del Señor Jesucristo sea avergonzado. Debemos cada día buscar de Dios. Dice también la palabra de Dios en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que la palabra de Dios dice que hollaremos serpientes y escorpiones, porque así lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Nos daría toda potestad, pero debemos de orar para poder nosotros hacer eso. No es solamente que nosotros vamos a decir, yo voy a hollar serpientes y escorpiones. Yo les comentaba a ustedes, todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, todo en su nombre. Allá en Santiago 4 nos dice, todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo, todo en su nombre. Cuando nosotros decretamos o nosotros decimos, yo te echo fuera, no, hermanos, no nos estemos confundiendo, nosotros no podemos echar fuera a nadie. En el nombre del Señor Jesucristo, o el Señor reprenda a esos demonios, es la manera correcta en que nosotros podemos combatir contra Satanás, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Y Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Que la gracia de Dios siempre esté con nosotros, para que podamos nosotros combatir todo esto. Luego el Señor reorienta la causa del regocijo de sus discípulos, y ahí es donde vamos. Dice, aunque es maravilloso que ellos decían, los espíritus malos se nos sujetaban, ellos quedaban maravillados. En realidad no era causa de gozo, sino la consecuencia poderosa de una relación verdadera con Dios. Ellos vieron el poder de Dios en acción. Ellos se dieron cuenta cómo Dios en ese momento, por el nombre del Señor Jesucristo, los espíritus de Dios se sujetaban. Era el poder de Dios en acción. Pero no lo habían considerado, ellos no lo habían visto, sino ellos estaban maravillados. Lo que yo le decía, por ejemplo, a usted en testimonio, si para mí fuera maravillado lo que sucedió o lo que yo viví, de verdad, hermano, que para mí levantaría mi ego, pero de verdad que no, hermano. Yo, con todo temor del Señor Jesucristo, le digo a usted, sí tuve miedo. Y después, diferentes ocasiones que nos tocó ir a orar por personas
y que tenían manifestaciones, amado hermano, de verdad, sí yo tuve miedo. Pero, gracias a Dios, el Señor estaba con nosotros. Y yo confié mucho en Dios. Y la verdad es que la oración ha sido una parte fundamental. Yo doy gracias a Dios por el ministerio de mi esposa, que es una mujer de intercesión. Si ella no fuera una mujer de intercesión y no trabajara conmigo y estaría todos los días orando por mí, créame hermano que no estaría yo en este momento hablando con usted. Satanás trata de combatirnos, pero tenemos nosotros un aliado que es la oración. La verdad es que la oración es fundamental en la vida y en el ministerio de cada uno de nosotros. Entonces, amado hermano, por tanto Jesús exhortó a todos y les dijo, no se regocijen, sino más bien en su nueva identidad como hijos de Dios. No se regocijen por lo que hicieron de ver a los demonios sujetarse, sino regocíjense porque son verdaderamente hijos de Dios. Auténticamente en los mismos cielos, no en los logros terrenales, sino en el ministerio, incluso si era fruto de la bendición de Dios. Lo que ellos habían vivido era la bendición de Dios. Por eso allá en Lucas 10:20 le dice, pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos. En el libro que se refiere aquí es en el libro de la vida, y nosotros lo vemos en Daniel 12:1 y Apocalipsis 3:15, y también Apocalipsis 20 del 12 al 15. Miren lo que dice la palabra de Dios allá en Daniel 12:1, dice, en aquellos tiempos se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y se refiere al libro de la vida. También Apocalipsis 3:5 dice, y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios, damos gloria a Dios porque sabemos que si nosotros confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo y estamos tomados de su mano y somos escritos en el libro de la vida, vendremos a tener esta bendición. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 12 a 15, y vi a los muertos grandes y pequeños, y aquí no solamente se refiere a estatus social, sino a personas grandes y a niños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado hermano, qué importante es para nosotros hallar escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y en esto que nosotros hemos aprendido del poder de Dios en acción, nos damos cuenta que Dios estará con nosotros. Dios siempre irá con nosotros. Dios nos ha fortalecido. Y dice la palabra de Dios que nos ha dado poder para hollar entre serpientes y escorpiones. Nosotros lo vemos en la palabra de Dios que hemos leído. Y allá en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada nos hará un daño. Pero lo más importante es que nosotros nos encontremos siempre tomados de la mano de Dios. Si no estamos tomados de la mano de Dios y no
vemos que el poder de Dios vaya con nosotros, muchas cosas malas pueden suceder. O nos sucederá lo que le pasó a los apóstoles, que no pudieron liberar a ese joven porque no tenemos nosotros la gracia de Dios. No está con nosotros el Señor Jesucristo. Debe estar con nosotros. El Espíritu Santo debe cada día fortalecernos. Cada día debe estar con nosotros. La base del gozo del siervo de Cristo debe de ser no los logros, sino la certeza de una relación personal y fresca, eterna con Dios. Ese debe de ser el gozo de cada uno de nosotros que estamos sirviendo a Dios. Cada hombre que busca de Dios, cada mujer que busca de Dios, cada joven que busca de Dios, cada día yo le digo a usted, vuelva al gozo de su primer amor. Vuelva al gozo de su primer amor. Vuelva a ese momento especial en que usted conoció a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento en el que usted se enamoró totalmente de Dios. Quedó sorprendido del poder de Dios. Vuelva a ese gozo, porque eso le hará a usted cada día buscar de Dios y cada día tener de Dios. Todo lo que usted logre, todo lo que usted haga, todo lo que venga, todas las maravillas que Dios haga en la vida de usted, a través de usted, hacia otras personas, créame, ese no debe de ser el gozo. Ese no debe de ser para nosotros un gozo. Porque nosotros no estamos haciendo nada. Es el poder de Dios trabajando en nosotros. Recuerde esto, nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa. Solo somos instrumentos. No somos nada, no somos nadie. Venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser reconocidos como hijos de Dios, lavados con su sangre preciosa. Pero todo lo que sucede a través de la vida de nosotros hacia otras personas es el ministerio de Dios trabajando con gran poder. Que el Señor te bendiga, amado hermano, que el Señor te bendiga, iglesia, y que la gracia y la comunión de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios allá en Números: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga.